Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Último programa del año hoy, y sí, no quedan más lunes. Vuelve este envío a encontrarse con ustedes en febrero en la misma pantalla, por supuesto con el mismo compromiso, con el análisis, la información, las buenas entrevistas. Hoy, en un ratito, acá te vas a enterar por Gabriela Vulcano cómo se gestó, cuál fue la trastienda del armado de esa nueva mayoría de Milei en el Senado. Fue realmente impactante ver cómo se aprobó con 46 votos a favor el presupuesto en la Cámara Alta. Estuvieron muy cerca de los 2/3, a 2 votos de los 2/3 de los presentes, en un contexto en el cual, bueno, con 2/3 el gobierno se puede animar a muchas cosas. Por ejemplo, a poner un miembro en la Corte Suprema de Justicia, cosa que intentó por decreto y no consiguió. Claro, hay mucho de lo que enterarse de este revoleo de cargos, de obras, de millones para las provincias. En un ratito lo va a contar todo Gaby Vulcano. Pero también vamos a conversar sobre algo que va a ser tema durante enero. Vamos a tener aquí a un financista, a un inversor, pero sobre todo analista financiero, para preguntarle qué pasa con las nuevas bandas de flotación. ¿Qué espera el mercado que haga Caputo, que está orejeando las cartas, con el vencimiento de deuda de 4.200 millones de dólares que opera de acá a apenas 10 días? Bueno, en un ratito Cristian Buteler viene a responder estas y otras preguntas vinculadas con un mundo financiero que parece sonreírle a Caputo, pero de la misma manera que parecía sonreírle hasta marzo del año 2018. Claro, el Congreso, más allá de que rechazó el corazón de la propuesta de ajuste del oficialismo, aquello que contenía en ese capítulo más polémico, el que cayó en diputados, el que derogaba la ley de emergencia en discapacidad, el que derogaba la ley de financiamiento universitario, el que desenganchaba las asignaciones por hijo de la inflación, terminó, de todas maneras, saliendo con todo el resto. Tuvo una aprobación no solo por parte de los libertarios y el PRO, que prácticamente está funcionando como un ala más de la ultraderecha, sino también de 7 de los 10 radicales que había ahí y de 3 peronistas. Lo que hace este presupuesto es consolidar de iure algo que de facto ya venía ocurriendo. Un ajuste inédito en los rubros más sensibles de los que suele financiar el Estado. Fíjate, esto que estás viendo acá es el recorte acumulado en la era Javier Milei. En esta primera mitad de la gestión están consolidados acá los 100 billones de pesos a guita de hoy en recortes que hubo, redondito el número, y que midió y comparó de esta manera el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. El mate que de ellos estamos hablando suele aquí brindarnos un montón de información súper gráfica respecto de los recortes y los ajustes. En este caso hace en un solo gráfico la pintura perfecta sobre quiénes recayó el dolor de la motosierra. Un cuarto de lo que rebanó la motosierra fue obra pública. 25 billones de pesos actuales es lo que dejó de invertir el Estado Nacional en estos 2 años en toda la Argentina. Es el rubro más sensible, el que más se resintió. Pero ahí cerquita estuvieron las jubilaciones y los programas sociales, que respectivamente sacrificaron casi 2 de cada 10 pesos que se recortaron, insisto, sin presupuesto, sin discusión en el Congreso, en estos 2 años. Los subsidios a la energía, que tienen como contrapartida aumentos en las tarifas de gas y de luz, se recortaron en 11 billones de pesos, casi un 10% de lo ajustado. Casi lo mismo que los salarios y un poquito más que la educación, que sin embargo proporcionalmente sufrió el peor de los recortes. Claro, es
una receta para el desastre. El recorte en educación, en ciencia y en técnica es francamente lo que a futuro luce peor del efecto de la motosierra. ¿Por qué? Y bueno, mirá, por ejemplo, infraestructura educativa. Este es un gráfico de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es no partidaria, que trasciende los gobiernos, que no cambia con cada gestión, ni siquiera con cada autoridad de la Cámara de Diputados ni de la de Senadores, y que muestra este desastre. Lo que se está invirtiendo en infraestructura educativa es 1/10 de lo que se invertía hace 10 años. Fíjate vos, acá tenés por mandato en puntos del PBI cuánto había de la nación para construir universidades, para ayudar en la construcción de escuelas por parte de las provincias, para actualizar la infraestructura, para mantener esa infraestructura educativa, de la cual ahora no se sabe quién se va a hacer cargo. Esos 2 años de Javier Milei son 2 años de desidia en algo muy sensible para que se siga impartiendo educación en la Argentina. El lugar, las condiciones. Claro, si vos mirás esto, lo que observás es un pronto deterioro, una inmediata descalificación de esos lugares para impartir los cursos que suelen impartir en los 3 niveles, ¿no? En inicial, secundario y terciario o universitario. Pero si mirás el presupuesto de ciencia y técnica, con lo que te encontrás es con una catástrofe. Esto es lo que va a hacer, ahora sí, ya consolidado por un presupuesto votado, que emigren científicos y científicas durante los próximos 2 años. Ahí está el objetivo que se había propuesto el Estado argentino, no un gobierno. El objetivo era llegar en algún momento al 1% de inversión en ciencia y técnica, lo cual venía cumpliéndose, con dificultades, pero cumpliéndose, hasta que asumió Javier Milei. Esa caída, que insisto, grafica la Oficina de Presupuesto del Congreso, es la que consolida ahora el presupuesto 2026. Y de esto no se escucharon casi voces disonantes. Fíjate, el sistema científico-tecnológico íntegro es víctima de esto. El CONICET va a recibir menor cantidad de pesos, aún con una inflación proyectada súper optimista del 14% promedio para el año que viene. Recibe menos dinero. El INTA también, 11% menos. La Comisión Nacional de Energía Atómica, 12% menos. El INTI, 15% menos. Son los rubros que concentran el 75% de la inversión en ciencia y tecnología. Estamos, insisto, recién en camino a lo que se había planteado una ley como objetivo nacional. Brasil, para hacer una comparación inmediata, destina el 1,15% de su PBI a inversión en ciencia y técnica. China, que está a años luz, invierte más del 2,5% del PBI. Después nos preguntamos cómo es que China es tan productiva y cómo es que a nuestra industria, a nuestro aparato productivo, lo avasallan las importaciones desde ese origen. Nosotros invertimos esto, 0,2% del PBI en ciencia y en descenso. Claro, el presupuesto en educación, en general, en el rubro educación, también es de los más recortados. Ahí estaba el objetivo, el 6% del PBI. Son leyes las que fijaron esos objetivos. Y ahí tenés los últimos años, cómo se incumplió y cómo ahora se va a incumplir más cuando, como les decía, este rubro sea de los más afectados. Hay un ítem específico que recibió el peor de los recortes, que es el de la educación técnica. Hoy hablaba con un profesor de una escuela, de 2 escuelas técnicas en Tigre y otras 2 escuelas técnicas en Malvinas Argentinas, que me decía, lo que va a pasar ahora es que los estudiantes, los alumnos, van a tener que caer con las herramientas a clase.
una hoja de sierra, una lima, guardapolvo, elementos muy elementales que hoy proveen las escuelas técnicas van a tener que ser provistos por las familias. ¿Por qué? Y bueno, porque les recortaron el 80% de los fondos, bueno, con una saña francamente inexplicable. Inexplicable para un sector que es menor dentro de la educación media, el de las escuelas técnicas, digo, no concentra la mayor cantidad de alumnos, pero que es el más caro. Por algo casi no hay secundarias técnicas privadas, porque ese gasto se lo deja el subsector privado al Estado, algo que siempre resulta más simple. El rubro cultura también prevé una reducción promedio en términos reales del 9,1% frente a lo devengado este año, o sea, ya a un año de ajuste. Pero fíjate el artículo de la discordia, las prestaciones por discapacidad y los fondos para familias que tienen un miembro con discapacidad. Lo que establece el presupuesto es un recorte que tiene que ver básicamente con la caída de las prestaciones. Las prestaciones, dice el gobierno, van a recortarse en un 14%, de 1,13 millones a 977.000. Y esto, argumenta el presupuesto, es en base a una auditoría que el gobierno ya debería haber realizado sobre la inversión en este rubro. No la hizo la auditoría, lo que repiten los senadores que votaron esto, como Atauche, por ejemplo, uno de los senadores más enfáticos a la hora de defender este ajuste, es que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe en mi provincia, dijo Atauche esta mañana. Y sin embargo, la auditoría no está ahí y sin embargo el recorte se dio en un área en el cual el Congreso ya votó 4 veces que el Estado tiene que invertir más. 4 veces se votó la emergencia en discapacidad, 2 en diputados, 2 en el Senado, una antes de que la vetara Milei y otra después para insistir con 2/3 en ambas cámaras. Claro, el programa, según la Oficina de Presupuesto en el Congreso, el programa para discapacidad, con esto se reduce en el Estado, pierde importancia relativa y no está incluido, aun cuando se cayó el artículo en diputados de la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, no está incluido el dinero para cumplirla. Lo cual pone a Manuel Adorni en una circunstancia difícil. El jefe de gabinete está obligado a que se cumplan las leyes que vota el Congreso, bajo riesgo de ser perseguido penalmente. Bueno, por ahora la actitud del gobierno es no la vamos a aplicar, aun cuando ya salió del Congreso, con tanta insistencia. De hecho, el fin de semana, el presidente Milei habló del presupuesto. Lo hizo en 2 ocasiones, una con Gabriel Anhelo, otra con Luis Majul. Con Luis Majul, antes de que se aprobara en el Senado, dijo lo siguiente. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero. Lo más importante es el déficit cero. Si el 1,5 del PBI de superávit, como está planificado, por un lado lo va a conseguir por otro lado. Exactamente, sin subir impuestos. No es trivial la forma en la cual se consigue el superávit fiscal. Y tiene razón en esta, Milei. No es trivial la forma en que se consiga superávit fiscal. El superávit fiscal del que se jactan él y el ministro de Economía se consiguió con los recortes que les mostré al principio, obra pública, jubilaciones, programas sociales, y bajándoles impuestos a los más ricos. Acá tenés la proyección de recaudación que consolida el presupuesto 2026. Es una escalera perfecta en la cual el gobierno de Alberto Fernández resignó recaudación en sus últimos 2 años, pero que se derrumbó a menos de la mitad desde que asumió Javier Milei. Y es cierto, no es trivial
que se consiga así es lo que está mal. Podría conseguirse el superávit fiscal o el equilibrio fiscal recaudando más impuestos de quienes más pueden, en vez de recortando lo que vimos al principio que se recorta. Pero además, en lo que acaban de escuchar, hay un sustrato profundamente antidemocrático. Si ellos aprueban una ley, está escrito en piedra. Es histórico que se apruebe un ajuste en el Senado. Ahora, si no lo consiguen aprobar, igual lo van a hacer, reacomodando partidas. Es algo que atropella tan evidentemente la más elemental relación entre los poderes de la República. Es algo que refleja de manera tan nítida una especie de dictadura judicial financiera que francamente sorprende que lo digan así de abiertamente. En fin, mientras tanto empezó el pago de los votos por el ajuste que se hicieron notar el viernes en esa votación en el Senado. ¿Qué recibieron los gobernadores? Sobre todo los peronistas, pero también algunos radicales por prestar esas manos alzadas. Por un lado, transferencias a provincias. Por otro lado, la ampliación del fondo de incentivo docente, que hasta ahora le venía retaseando a la Nación y que los docentes le reclamaban a las provincias. Y alguito de obra pública, que ahora sí aparece en el presupuesto 2026. Pero fíjate, hoy arrancaron con el pago para Rogelio Frigerio. Esto salió en el boletín oficial. Yo no había visto, ni que hablar en la era Milei, pero no había visto que el Ejecutivo le entregara en un solo acto un anticipo financiero de 220.000 millones de dólares a una provincia como lo hicieron hoy con Frigerio. Claro, hay algo alucinante, que es que el propio presupuesto entrerriano preveía recibir transferencias corrientes del gobierno nacional por 176.000 millones, o sea, por menos de la guita que recibió solo hoy. Y esto es a cuenta del ejercicio 2026. ¿Acaso está mal la cuenta? ¿Acaso calculó mal Caputo? No. Es pura retribución por los votos de una provincia que están funcionando como si fuera una provincia gobernada por Javier Milei. Ya el tándem es indisimulable. Y claro, esa cuenta de lo que el año que viene pueden ser transferencias de capital por más de 3 billones de pesos. Algo que me imagino va a hacer que se pongan celosos más de 2 gobernadores que fueron igual de solícitos para ayudar a Milei en estas últimas semanas. Claro, en el medio hay una apuesta sobre la que vamos a hablar ahora en un ratito con Buteler, del gobierno a financiarse en el mercado local. Pero no solo emitiendo bonos en dólares en el mercado local, también apostando al canuto. Ya había hablado al principio de la gestión, Milei, había hablado Caputo, de que la gente iba a tener que vender sus dólares. De hecho, muchos de clase media tuvieron que hacerlo para mantener su estatus en estos 2 años. Pero ahora Caputo renovó esos votos y mostró lo siguiente, mostró que no está tan interesado, le pregunta un operador sobre esto, no está tan interesado en emitir deuda de vuelta en Wall Street porque quiere eliminar la dependencia que tiene el país respecto del centro financiero más importante de Occidente. Carlos Melconian ironizó finamente anoche sobre esto cuando dijo, y bueno, es como que yo diga que no quiero que me dé bola Pampita, ya no me da bola. Bueno, es un poco lo que le pasa a Caputo con Wall Street. El riesgo país dice que Wall Street no le presta a la Argentina, al gobierno argentino, a las tasas que les gustarían al ministro. Pero esto que disfraza de virtud el jefe del Palacio de Hacienda es un problema serio para los próximos meses, es un problema serio para lo más inmediato, para los vencimientos que hay, además de ser una mentira flagrante. Caputo, mira, habla de independencia, pero apiló esta
cantidad de vencimientos en los próximos meses, tal como los resume la consultora 1816. Estos vencimientos realmente impagables por 34.000 millones de dólares en los próximos 2 años, sin contar los de organismos internacionales que no sean el Fondo Monetario, que los pueden tranquilamente refinanciar. 34.000 millones de dólares de vencimientos en los próximos 2 años es lo que va a tener que juntar, en algún caso con algún maquillaje, con algún truco contable, pero lo que va a tener que juntar un gobierno que va camino al déficit de balanza de pagos en lo comercial y que ya tiene un agujero en servicios en la balanza de pagos que no sabe cómo cubrir. Pero además, Caputo no es su primera experiencia en el Palacio de Hacienda. Viene de otra, con Macri. Y hoy compartió una serie de datos que compiló de fuente oficial de la Secretaría de Finanzas, la consultora de Martín Guzmán, Suramericana Visión, que muestran hasta qué punto Caputo profundizó la dependencia argentina de los mercados internacionales. Durante la gestión de Caputo con Macri se duplicó la deuda externa en dólares con Wall Street. Pasó de 58.000 a 117.000 millones de dólares. Con el préstamo de 2018 del Fondo Monetario y la ampliación de este año, Argentina sumó una dependencia externa adicional, porque el fondo es un acreedor privilegiado, es el que primero cobra. Entre otras razones, la explicación de un riesgo país tan elevado es que los acreedores privados dicen, pará, a mí me vas a pagar recién después de que le pagues al fondo esa montaña de guita que le debes. Bueno, los préstamos con el FMI y con otros organismos pasaron de 35.000 millones de dólares en el primer trimestre del 18 a 99.000 millones de dólares en el tercer trimestre de este año, según datos de la Secretaría de Finanzas. Más que se duplicaron, casi se triplicaron. Dependencia, otra vez. Y el país, además, pasó a depender de la voluntad del gobierno de Estados Unidos, que es el accionista mayoritario del Fondo Monetario, con acreedores preferentes, privilegiados, llámenlos como quieran, que ya representan el 58% de la deuda en dólares. Eso es dependencia. Como no les presta Wall Street, ahora relojean de vuelta el canuto, pero el problema es otro, es un problema de dependencia y de muy elevado endeudamiento, del cual Caputo, con mucho cinismo, sale diciendo que ahora se quiere independizar de los mercados. Milei el sábado habló de esto con Gabriel Anelo en Radio Mitre, escúchalo. Nosotros vinimos a cambiar esto. Nosotros somos un gobierno liberal libertario. Vinimos a devolverle, digamos, la libertad a la gente, y esto implica liberar a la gente. Porque usted, digamos, como muchos argentinos que tuvieron que resguardarse de la estafa de la política, hicieron un canuto. Claro. Ahora, la suma de todos esos canutos en Argentina son más de 400.000 millones de dólares. Entonces, lo que permite esto, ¿sí?, la ley de inocencia fiscal, es que usted pueda, digamos, gastar sus dólares e ingresar sus dólares sin que nadie le revise los números. Claro, hay gente que se está frotando las manos con esto de que se relajen los controles sobre el lavado de dinero, sobre el origen de los activos y demás. Pero lo que a mí me llama más la atención son algunos silencios. Y esos silencios contrastan mucho con lo que en otra época eran fervorosos clamores por seguridad jurídica. El gobierno cambia leyes a su gusto por decreto, mete artículos contra lo que indican las buenas prácticas parlamentarias, la ley de administración financiera, mete artículos en el presupuesto que derogan otras leyes que ya había votado el Congreso. En fin, hace un zafarrancho legal a la medida de sus necesidades. Y las entidades empresarias, de las cuales ahora vamos a hablar un cachito, que reclamaban seguridad jurídica,
como concuerdan con su rumbo, no objetan nada. Esto que ustedes están viendo es de cuando AEA, la Cámara, el club de los más grandes empresarios de la Argentina, reclamaba seguridad jurídica. Era otra época, ahora no dicen ni mu. Pero acaba de publicarse un informe del Observatorio de las Elites que orienta Ana Castellani. El informe lo firman también Marina Dossi y Julia Gentile, que muestra qué posicionamientos y qué pronunciamientos corporativos hubo desde que asumió Javier Milei. Es muy interesante porque acá tenés, bien en semáforo, bien fácil, los pronunciamientos críticos, los neutrales y los favorables. Y tenés desde 2023 para acá, mes por mes, lo que fue ocurriendo. Las cámaras en general optaron por el silencio, pero ya los colores lo marcan. Son muy poquititos los señalamientos en rojo que hacen respecto de las medidas que va tomando el gobierno. Cuando se avecinan momentos de toma de decisiones, sí, se pronuncian, y se pronuncian en general a favor. Acá es cuando se presentó la reforma laboral, por ejemplo. No hubo ni mu cuando se desdijeron con el esquema cambiario, en la medida en que se conocieron medidas en contra de la industria, como la apertura indiscriminada de determinados sectores que dañó claramente a los dueños de las fábricas de esos productos. La verdad que es muy llamativo. Y lo mismo con el posicionamiento corporativo. Acá tenés en el otro gráfico las corporaciones que mayoritariamente bancaron, las que bancaron con matices y las que se mostraron críticas, pero muy poquito. Justamente AEA hizo una serie de comunicados sin apoyar explícitamente el contenido de las reformas. ADEVA criticó, por ejemplo, que en la reforma laboral se incluya la posibilidad de pagar los sueldos por billeteras electrónicas, esto en defensa obviamente de su prerrogativa de que se paguen en cuentas bancarias, pero después, en general, la sociedad rural, la Cámara Aceitera, la Cámara de la Construcción, que representa un sector dañadísimo por la motosierra, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Asociación de Bancos, todos acompañaron el rumbo general, introduciendo apenas algunas condiciones. La posición de las cámaras más poderosas de la Unión Industrial, la Cámara de Comercio y la Cámara Argentino-Estadounidense, fue apoyo casi sin dobleces. Un apoyo que en el caso de la UIA llama más la atención, dado lo que va a caer la actividad industrial este año. 6% midió anteayer el propio Departamento de Estudios de la UIA, contra un año catastrófico, como fue el 2024, en el que ya había caído cerca del 20%. De vuelta, estamos ante posicionamientos que son más ideológicos que económicos y que están más teñidos del prejuicio, de la simpatía política, si se quiere, o de la afinidad que de los intereses materiales más inmediatos de sus representados. Pero fíjate vos cómo los que están pensando sí en sus intereses materiales más inmediatos son algunos empresarios. Este año que cierra, el gobierno va a privatizar varias empresas públicas cuyo valor es muy difícil de estimar. Unas, por ejemplo, son las represas hidroeléctricas del Comahue. Son 4 represas hidroeléctricas por las cuales le van a entrar $700 millones a cambio de la administración y la explotación por los próximos 30 años. Son 4 represas que son modernas, en las cuales el Estado invirtió muchísimo en su momento para construirlas, luego para mantenerlas, y que se vencen ahora porque vencen los 30 años que les había dado el menemismo. Claro, los 700 palos que van a pagar, entre otros, los Neus, amigos de Santiago Caputo, que entran con Edison Energía con mucha fuerza al negocio de la generación y de la distribución eléctrica, se van a esfumar en un mes. Son parte de lo que le van a pagar a los acreedores en enero, ahora, menos, en 10 días. Repito, lo que le van a pagar al Estado
empresarios amigos del poder, como estos vecinos de country de Santiago Caputo, por los próximos 30 años, se va a gastar el 9 de enero, ahora, ya. Y no alcanza encima, porque faltan 2.500 millones más como mínimo, dado lo que ya juntó el Tesoro. Hay otros, como Javier Iguacel, exfuncionario del macrismo, que ya se hicieron de pozos de los que va abandonando YPF. Hay toda una nueva oligarquía que se está forjando al calor de estas privatizaciones, que integra también un empresario que creció mucho con el macrismo, Manuel Santos Uribe Larrea, que tiene como resortes importantes a funcionarios actuales, Daniel González, viceministro de Energía, prácticamente la mano derecha de Caputo, y Alejandro Leu, el nuevo secretario de Finanzas. En el caso de ellos dos, es muy interesante ver cómo arbitraron, lo cuenta Diego Genú, muy en detalle este fin de semana en su editorial, cómo actuaron a lo largo de los años para que se concretara algo que pasó la semana pasada, que es que el directorio de YPF aprobó la venta de Profertil. Profertil es la empresa fabricante de fertilizantes más grande de la Argentina. Dio ganancias por $200 millones en el último ejercicio. Le vende a todo el campo argentino, le vende a Brasil también. Y era propiedad de YPF en sociedad con una empresa canadiense. La empresa canadiense decidió irse. YPF dijo, yo me quiero concentrar en Vaca Muerta, también vendo. Ahora, ¿quién compró? Compró Adecoagro. Adecoagro es una empresa que hace un tiempo compró Tether, la emisora del stablecoin más conocido del mundo, o sea, una empresa cripto. En esa empresa, en Adecoagro, estaba como director Daniel González. Daniel González, actual mano derecha de Caputo, estuvo muchos años en el directorio de Adecoagro. Pero Daniel González también fue funcionario de YPF durante el macrismo. En ese momento se discutía si ampliar o no Profertil. Y también durante el peronismo, que lo tuvo a Alejandro Leu como gerente financiero de YPF. Entre ambos decidieron no ampliar Profertil, dejarla que siguiera como está, y ahora que se venda a Adecoagro, donde antes trabajaba Daniel González. En otro gobierno esto sería materia judicial, sería un escándalo y habría gente investigando por lo menos lo que se investigaba en la época de Macri, conflicto de intereses. Ahora nada de eso, siga y esta compañía que genera ganancias por 200 palos verdes anuales se va a vender en 600 palos la mitad que le corresponde a YPF, cuando lo que tiene en Ingeniero White es una planta de última generación y una planta estratégica. Además, alcanza el argumento de nos queremos dedicar solamente al shale, nos queremos dedicar solamente a Vaca Muerta. Bueno, hay varias preguntas más que responder. ¿Por qué? Y bueno, porque esto es el patrimonio de todos. YPF es un 51% nacional y también es un 50% estatal Transener, que ahora, después de un acuerdo con el Grupo Pampa, también van a sacar a la venta. Pasó Nucleoeléctrica por el Congreso, está habilitada para la venta la empresa dueña de las empresas que generan energía atómica. En fin, es un programa de despojo que ahora cuenta con aprobación parlamentaria. Cierro con algo que ocurrió el día de Navidad. La Villa 20 de Lugano está de luto por la muerte de Gabriel González. Y Gabriel González, este sábado se conoció la autopsia, fue asesinado por un escopetazo de uno de los dos policías metropolitanos que disparó. Ahí se ve el momento preciso en el cual es abatido por el tiro. No es el único. Esto que pasó el jueves pasado se repitió este fin de semana, otra vez con el accionar imprudente de la policía porteña, y se repite cada miércoles en la Plaza del Congreso, donde
Patricia Bullrich, ahora Alejandra Monteoliva, despliegan una coreografía de la represión que ya forma parte de un método de gobernabilidad a esta altura. La represión y el gatillo fácil son una forma de amedrentar cualquier eventual reacción que surja al cierre de empresas, a los despidos, a las suspensiones, a lo que pasa en todo el cinturón norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Son advertencias que empiezan a pesar sobre quien salga a defender sus derechos. Pero de a ratitos aparecen determinados resquicios que recuerdan que vivimos en democracia. Hoy, el juez Cormick volteó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Dijo lo que todos los juristas y constitucionalistas dicen desde hace 2 años, que es anticonstitucional. Y el viernes a la tarde, cuando se estaba jugando esa partida trascendental en el Senado, a Patricia Bullrich le apareció otra alerta. Aquí detrás veíamos a Pablo Grillo, reportero gráfico que lucha por su vida, que ahora está un poquitito mejor, pero que estuvo meses en terapia intensiva después de haber sido baleado por ese gendarme, Héctor Guerrero. Bueno, el viernes la Cámara Federal confirmó por unanimidad el procesamiento contra este gendarme, contra Héctor Guerrero, por haber impactado en la cabeza de Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno que nunca debió haber disparado de esa manera. Ahí lo tienen a Guerrero el día de la represión, el día en el que casi asesina a un reportero gráfico en plena Plaza del Congreso. Pablo lleva 9 meses de recuperación. Su atacante sigue en funciones. Lo trasladaron a Santiago del Estero para protegerlo. Lo tienen ahí resguardado. Y sabe que no va a ir preso hasta que su causa sea elevada a juicio oral. Pero en el mismo acto, la misma Cámara Federal también confirmó el procesamiento del prefecto que le quitó la visión de un ojo a Jonathan Navarro, un par de meses después de lo de Pablo Grillo. Los miembros de las fuerzas de seguridad que actúan a las órdenes represivas de Bullrich y ahora de Monteoliva deben saber que todavía vivimos en democracia y que muy de vez en cuando, algún juez se muestra digno y defiende la Constitución.